El objetivo de este videoblog es recordar la informática personal y el ordenador personal de hace 35 años, del año 1988. Y para ello vamos a utilizar un componente de mi colección de la informática clásica, de mi colección personal, que es esta revista PC Plus, fechada en septiembre de 1988. Para recrear la atmósfera del año 1988, vamos a utilizar la revista, como habíamos mencionado, que aquí se puede ver. Costaba 525 pesetas, poco más de 3 euros al cambio, en septiembre de 1988, y la revista se llama PC Plus, ¿vale? Aquí tengo un poco, pues, una serie de POSIT, donde vamos a ver, ¿no?, lo que he ido marcando como importante de esta revista. El escenario que teníamos en el año 1988 se reducía a los ordenadores PC XT principalmente, los basados en 8088, de la familia x86, ¿no? Es una, vamos a decir, una reducción del Intel 8086, y también los 286, los que estaban basados en el microprocesador 80286, también llamados ATES, ¿no? Pero en 1988 ya había salido el primer ordenador de 32 bits con microprocesador de 32 bits, que era el 386, el basado en el Intel 80386. Pero eran, pues vamos a decir que ordenadores de catálogo, ¿no? No se veían muchos todavía en aquella época y no todo el mundo podía recurrir a ellos. Vamos a empezar a abrir la revista. Vamos a ir a la primera página que tengo marcada. Esta es importante. Vamos a quitar el POSIT y aquí podemos ver por qué digo que es importante. Aquí podemos ver perfectamente oferta especial VGA, 196.000 pesetas, para que nos hagamos a la idea. Esto era mucho dinero al cambio, ¿vale? Esto estamos hablando de casi 1.200 euros actuales, pero del año 1988, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué lo destaco? Aquí se puede ver, porque aparece una tarjeta y un monitor, ¿vale? Esta tarjeta era la primera VGA, que es la base de las tarjetas modernas que tenemos hoy en día. Era la primera tarjeta gráfica del mundo PC que ofrecía una resolución bastante decente, con una interesante combinación de colores. En alta resolución podía llegar hasta los 256 colores en 640 x 350, y iba a ser el futuro. De hecho, las tarjetas gráficas actuales vienen de esa tecnología, de esa especificación VGA. ¿Y por qué destaco esta parte? Pues por una sencilla razón, porque tener una VGA en aquellos años, no solo había que comprar esta tarjeta que vemos aquí, sino también había que cambiar el monitor, porque los monitores eran monosíncronos y había que tener un monitor multisíncrono para poder cambiar la frecuencia en función a las resoluciones, ¿no? Entonces, pues esto tenía un coste muy elevado, era un lujo tener una VGA. Las 196.000 pesetas que vemos, ¿no? Podemos proseguir, avanzamos hacia el siguiente POSIT. Ya hemos quitado el POSIT y aquí vemos la impresora Star de 24 agujas. Vemos aquí la marca, una marca muy popular en los 80, buenas impresoras. Esta es una impresora matricial por puntos, ¿vale? Imprimía por puntos. La vía de las más económicas eran de 9 agujas, 9 puntos, que tenían menos definición y podían ser más rápidas. Después estaban los cabezales de 24 agujas, que daban mayor definición, ¿vale? Eran algo más ruidosas y podían tardar un poco, o sea, eran más lentas, ¿no? Esto era lo que había en aquellos años. Esto era, pues, una buena impresora, ¿no? En 1988, una Star, ¿vale? Entonces seguimos avanzando. Ya hemos quitado el POSIT y podemos ver aquí. Así era un PC, ¿vale? Este era un Bonwell en 1988, ¿no? Pues su monitor, su carcasa y su teclado, ¿no? También vemos aquí a José Luis Domínguez. En el año 1988, la empresa británica Amstrad era, pues, la más puntera,
con sus ordenadores de 8 bits antes de la llegada del mundo PC, también fue puntera con los primeros PC, y José Luis Domínguez pues era el fundador y propietario de Indescomp, que fue la empresa que consiguió la distribución de Astra en exclusiva para España, ¿no? Una persona con la que, bueno, pues yo he tenido mucho trato online, ¿no? Y sigo teniendo contacto con él vía WhatsApp, uno de los grandes de la informática personal en España, ¿no? Vamos a seguir avanzando en la revista. Bueno, aquí otro dato muy importante, pues en aquellos años un ordenador costaba mucho dinero. En aquellos años, pues cambiar de ordenador no era tan sencillo. Entonces aquí tenemos una curiosa, la revista habla de un conversor que coge ese ordenador PCXT basado en el Intel 8088 y puedes convertirlo en un 286, en un Intel 80286. Bueno, no sé, costaba 40.000 pesetas, 39.900, 900 pesetas en aquella época, con el IVA. Bueno, pues el IVA de aquella era 12, si no recuerdo mal, el 12%, no el 21 como ahora. Bueno, pues era una tarjeta, pues no sé qué tal funcionaría, pero claro, era mucho más barato coger un ordenador XT, meterle esta tarjeta, que comprarte un 286, que todavía eran caros en aquella época, ¿no? Seguimos avanzando al siguiente POSIT, ¿vale? Aquí podemos ver, pues, una tarjeta ISA de 8 bits, es esta, ranura ISA, 8 bits. Esto era un fax, era cuando estaba muy de moda el tema fax en las empresas, pues era algo que ya llevaba unos poquitos años funcionando, era imprescindible, una herramienta importante para las empresas, y podías convertir el ordenador en un fax simplemente comprando esta tarjeta, insertándolo en la ranura ISA de 8 bits, ¿vale? Esta es otra de las novedades en aquellos años. Pasamos al siguiente POSIT. Aquí importante esta foto. Voy a retirarlo, voy a ponerlo aquí. Aquí podemos ver. Lo quiero destacar por esta tontería, el botón rojo, las luces. Estos eran muy típicos todos, así, el bloqueo de teclado. Aquí había una llave de tubo que podías bloquear el teclado, ¿vale? Esto era muy común. El botón rojo era el botón de reseteo, le dabas al botón y se reseteaba el ordenador, y después estaban las luces aquí de encendido, la luz del disco duro y la que ya había comentado. Así eran los ordenadores, ¿no? Y estas eran impresoras matriciales. Por ejemplo, esta impresora matricial era de 9 agujas, ¿vale? Era una impresora, pues dentro de lo que cabe, bastante económica. Sigamos avanzando. Bueno, llegamos aquí. Los ordenadores Víctor marcaron una época en los 80. Aquí podemos ver de todo, ¿no? El Vicky PC, el 2C, el V286C. Bueno, y los precios, pues mira, varían desde las 129.900 pesetas más IVA, aquí no viene el IVA, para un AT 8088 con 640 kilobytes de RAM, ¿no? Con tarjeta gráfica Hércules monocroma y CGA, venía con las dos, con disco duro de 20 megabytes, ¿no? Pero también podríamos llegar a estos ordenadores de 739.000 pesetas. Esto eran más de 4.500 euros de la época, más de 4.000 euros, porque ya era un 386 de 32 bits a 16 megahercios, con RAM de 2 megas, y después tenía disco duro de 60 megabytes, unidades de disco de 5 1/4 y de 3 y media. Pues había de 30, de 60 y incluso de 230 megabytes. Pues este ordenador ya era un superordenador, esto ya era para cosas mayores, ¿no? Muy de moda esta marca Víctor en los 80, muy conocida. Después pasamos a un hito importante. Vamos a ver si lo despego. Vale, ya está. A veces no es fácil esto despegar, pegan bastante bien estos POSIT. Vemos aquí Videotest, muy importante. Videotest fue un previo a Internet. Fue un sistema basado en la norma V23 que permitía cargar una especie de páginas web muy rudimentarias, ya con gráficos, pero muy rudimentarias, y se utilizaban una especie de códigos de larga duración parecidos a las IPs de la informática. No existían dominios, y ya pues hubo empresas como el Corte Inglés en aquellos años
que pues podías hacer compra online incluso. Y bueno, podías tener un videotest, había terminales específicos con pantalla y teclado para ser videotest, solo servían para eso, no eran ordenadores normales, o podías comprarte una tarjeta interna, una ISA, que la ponías al ordenador y podías hacer llamadas videotest. Yo allí por el año 1989 tenía una y hacía 1990 y hacía llamadas al videotest, ¿no? Podemos pasar a esta otra. Bueno, pues aquí hablan del despertar. Vamos a quitar esto. Voy a seguir. Aquí está. Hablan del despertar de un potente procesador, el 80386. Aquí lo vemos. El 386, porque como digo, en 1988 era la gran novedad, había salido en 1987, era el último, era el primer microprocesador de 32 bits, había una versión light que era el 386SX, pero bueno, que este era un gran procesador, el 386DX, que era el potente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esto pues marcó una época, pero bueno, para que nos hagamos una idea importante de cómo era el tema, aquí se anunciaban las potentes máquinas 386, que eran estas revistas de 1988, y yo mi primer 386 como súper novedad y como, vamos, comprando el último, llegó a mi domicilio en 1991, 3 años después de esta revista. Vale, vamos a proseguir, vamos a avanzar. Aquí volvemos a ver, esto así es un Pentium 386, ¿vale? Lo podemos ver aquí, para que sea una marca americana, AST, muy conocida también en aquellos años, ¿vale? Y aquí habla un poco, que esto es importante, de las diferentes tarjetas gráficas. Pues hoy en día pues podemos tener una tarjeta gráfica más potente, menos potente, una gráfica gaming, con mucha memoria, con mucha potencia, otras más suaves, que generan un proceso pues más lento y demás, pero en aquellos años teníamos diferentes tarjetas gráficas. Teníamos la EGA, la CGA, la MGA, la VGA. Estas son de la misma familia, ¿vale? La primera es la MGA, después va la CGA, la EGA y por último la VGA, ¿no? Son especificaciones creadas por IBM en su momento, ¿vale? Y fueron estándares. CGA fue estándar y VGA se convirtió en el gran estándar, que es el que utilizamos hoy en día todavía, ¿vale? Nuestras tarjetas gráficas son Super VGA, ¿vale? Pero había otras tarjetas como la Hércules, que no eran compatibles con esto, eran tarjetas diferentes, ¿no? Pues aquí vemos un poco que habla de ellas, ¿no? Vamos a pasar al siguiente punto. Ahora que he quitado el POSIT, aquí vemos el titular. Un 286 con velocímetro. Un ordenador basado en el microprocesador Intel 80286, ¿no? Pues era un 286 que alcanzaba 12 MHz de velocidad, cuando en ese momento los 386 trabajaban a 16, ¿no? Entonces esto era una opción, era un PC AT, conocido como T, era una opción intermedia entre el XT, el 8088, que eran los que casi todo el mundo tenía en aquella época, de 8 MHz o máximo 10, dependiendo del procesador, ¿vale? Al 386, estaba en medio, ¿no? Y esta era una opción, oye, pues mira, pues el 386 es muy caro, pues me compro un 286 de estos turbo que va a 12 MHz de velocidad, ¿no? Fijaros que hablamos de 12 MHz, cuando hoy hablamos de 3 GHz, para que la diferencia de velocidades en 30 años pues es brutal, ¿no? Cómo ha avanzado la tecnología. Y después aquí pues vamos a quitar un poco para que veamos, esto es algo muy característico, así era la informática en 1988, lo vamos a ver aquí. Bueno, por ejemplo aquí, curioso, este fue mi primer ordenador, un Amstrad CPC 6128 con 128K de RAM, disquetera de 3 pulgadas integrada en el teclado, que eso era la bomba, y monitor de color que venía con el equipo. Esto lo muestro, no era un PC, es anterior al PC, pero en 1988 todavía era muy puntero. Así como uno posterior, estaba preparado para ser procesador de textos, que era este Amstrad PCW 8256, 256 kilobytes de RAM, y venía con teclado, impresora y monitor fósforo verde, ¿vale? Este ordenador también lo tuve, fue posterior, este lo había comprado a finales de 1986 y este hacia finales de 1987. No eran PCs, pero fueron muy populares. Pero aquí ya tenemos los PCs tan populares. ¿Y por qué aquí tenemos uno? ¿Por qué quiero destacar? Porque así eran las mesas en su momento. Se compraban mesas específicas para el ordenador
donde pudiera encajar todo, ¿no? Lo que es el monitor, la torre, el caso de los PCs, el teclado, la impresora arriba, y como las impresoras tiraban mucho del papel continuo con agujeritos a los lados, era ilimitado, ¿no? Lo enganchabas ahí y la impresora iba cogiendo, y por un lado cogía el papel y por la parte de abajo caía lo que iba en esta bandeja, lo que iba imprimiendo, ¿no? La impresora. Esto era muy habitual el papel pijama. Esto era una impresora matricial que sería de nuevo de 24 agujas, pero así era como se ponían los ordenadores en 1988. Aquí los podemos ver. Como eran las oficinas, también podía ser, si la impresora muy grande a un lado, aquí lo vemos, ¿vale? Esto es un poco. Y este es el resumen podemos ver aquí, de la revista PC Plus, que en unos pocos minutos pues, nos puede mostrar la atmósfera de la informática personal que se vivía hace exactamente 34 años, 35 casi, estamos hablando de septiembre de 1988, y nos puede dar un poco una idea de cómo era el ordenador personal en aquella época.